Cordial saludo, estimado tutor. En el día de hoy le vamos a poner un poco sobre la unidad 2, tarea 3 de morfisiología del aparato locomotor. Mi grupo está conformado por Juan Guillermo Julio Montes y Sabrina Hasbrey Ramírez García. Introducción. En el siguiente trabajo vamos a adquirir grandes conocimientos sobre la morfisiología animal, iniciando con cada uno de los puntos óseos palpables del bovino, porcino, equino y ovino. Caprino. También tenemos una de las partes del casco equino y donde se encuentran ubicados. Y también tenemos la transformación del músculo en carne, teniendo una interpretación del tema más grande. Y ya por último tenemos la locomoción, que trata de cada uno de los movimientos de los animales. Objetivo: poner en práctica nuestros conocimientos en el campo como profesional y deben estar pendientes a cualquier problema y buscar la supervivencia del animal y satisfacer sus necesidades y adaptaciones adecuadamente. Analizar cada una de las partes del casco equino y dónde se encuentra ubicado. En el trabajo vamos a enunciar y definir 10 puntos óseos palpables en un bovino, en un equino, en un porcino, en un ovino caprino. También tenemos que describir los componentes del casco equino, describir los procesos de conversión de músculo en carne, describir las diferencias de locomoción en esta especie, y también tenemos que nombrar y explicar cada una de las utilidades en la producción animal. Bueno, pues aquí empezamos por los 10 puntos óseos palpables de un bovino. Tenemos el hueso frontal de la cabeza, que forma parte del grupo de huesos pares neocráneo. Está formado por dos huesos que se unen por la sutura interfrontal y forman el seno frontal. Además, el hueso frontal se subdivide en porciones escamosas, porción orbital y porción nasal. También tenemos el hueso ion, que es el miembro pelviano posterior, es el hueso más grande de la pelvis, uno de los huesos que conforma la cintura pélvica y conecta la columna vertebral a cada extremidad inferior. Tenemos el sesamoide proximal, que está en el miembro torácico inferior. Es un hueso pequeño, rodado e incrustado en un tendón sometido a comprensión, ya fuerza de tensiones habituales. Tenemos el tarsón calcáneo, se encuentra en el miembro pélvico, uno de los huesos del pie óculo, corto, asimétrico e irregular. Tenemos también la isquión, miembro pelviano posterior. Es un hueso plano de forma rectangular, se ubica posteriormente al ion y pubis. Tenemos el radio, que se encuentra en el miembro torácico anterior. Es un hueso largo en corvacer, en arco, se encuentra ubicado entre el húmero y el hueso superior del carpo. Está la tibia, que es el miembro pélvico posterior, es el hueso que soporta la mayor cantidad de peso. La costilla, que es la parte torácica, son huesos planos, curvos en forma. La mayor parte de la caja torácica son livianos pero alternamente resilientes, lo cual ayuda para la protección de los órganos torácicos internos de la vaca. Huesos nasales. Cabeza. Está situado por delante de la cavidad craneal, de los cuales están separados por láminas cribadas del hueso etimoide. Tenemos también el metacarpo, miembro torácico anterior, forma parte de la mano. Esta forma por los huesos metacarpianos y generalmente se conoce como la región de la caña. Aquí en esta parte podemos observar que tenemos un dibujo de la vaca con las partes óseas palpables del bovino. Puntos óseos palpables de un equino. Tenemos el tarso calcáneo, que es el miembro torácico posterior, que es uno de los huesos del pie óculo, corto, asimétrico e irregular. También tenemos el metacarpo, miembro torácico anterior, forma parte de la mano, está formado por los huesos metacarpianos y generalmente se conoce como la región de la caña. También tenemos radio, miembro torácico anterior, es un hueso largo en corvacer que se encuentra ubicado entre el húmero
y los huesos superiores del carpo. Tenemos las costillas, que son las partes torácicas del hueso, son huesos planos, perdón, curvas en forma la mayor parte de la caja torácica, son livianos pero alternamente resilientes, los cuales ayudan a la protección de los órganos internos del esquino. Tenemos el maxilar inferior, que se encuentra en la parte de la cabeza. Es el hueso más grande y fuerte de la cara, forma la parte inferior de la quijada y una porción de la boca. Además, en él se encuentran los dientes inferiores y la maxila en el hueso de la cabeza, que se mueve fija a los músculos de la masticación y en otros movimientos de la boca del esquino. Tenemos los huesos nasales de la cabeza. Están situados por delante de la cavidad craneal, de los cuales están separados por láminas cribadas del hueso etimoide. Hueso parietal de la cabeza es el hueso parietal que participa en la formación de una de las fosas regusas en las que se origina el músculo temporal. Tenemos el metacarso, miembro pélvico posterior, conjunto del hueso largo que forma parte de las extremidades posteriores articuladas en el tarso. Tenemos los huesos frontales de la cabeza, que forman grupo de los huesos pares neocráneo, que están formados por huesos que se unen en suturas interfrontal y forman el seno frontal. Tenemos la falange proximal, miembro pélvico posterior, son los huesos localizados en la base de los miembros posteriores y anterior. Comienzan en las articulaciones más prominentes llamadas nudillos, cuya cabeza son los metacarpos, manos, y metatarsos son los pies. Aquí tenemos el esquino con sus partes óseas palpables. No se alcanza a ver muy bien porque no encontré otra imagen que se vieran los nombres. Tenemos puntos óseos palpables en un ovino y caprino. Tenemos la maxilar inferior, o sea, cabeza, que es el hueso más grande, fuerte de la cara. Forma parte inferior de la quijada y una porción de la boca. Además, en él se encuentran los dientes inferiores, que es el único hueso de la cabeza que se mueve fija a los músculos de la masticación y de otros movimientos de la boca. Tenemos la parte de la costilla, que es la parte torácica, son los huesos planos, curvos, que forman la mayor parte de la caja torácica, que son livianos pero alternamente resilientes, los cuales con la ayuda con la protección de los órganos torácicos internos. Tenemos la radicación, miembro torácico anterior, que es un hueso largo encorvado en arco que se encuentra ubicado entre el húmero y el hueso superior del carpo. Tenemos los corvejos, que son miembros pélvicos posteriores, articulaciones situadas en la parte inferior de la pierna y también situada en la parte superior de la caña, lo cual se debe de los principales movimientos de la flexión, extensión y de las extremidades posteriores de los agrupedos. Tenemos el ilion posterior pélvico posterior, que es el hueso más grande de la pelvis, uno de los 3 huesos que conforman la cintura y conecta la columna vertebral a cada extremidad inferior. También tenemos el isquion, miembro pélvico posterior, que es el hueso plano y de forma rectangular que se ubica posteriormente el ilion y el pubis. La tibia, que es miembro pélvico posterior. La tibia es el hueso más grande que soporta el mayor peso. Tenemos el tarso calcáneo, miembro pélvico posterior. Este hueso está contribuido en el talón del pie, en el que se encuentra la fila posterior hacia la anterior, junto a la astragalus y escafoide. También tenemos el hueso frontal de la parte de la cabeza, que forma parte del grupo de huesos pares del unecráneo. Está formado por huesos que se unen por la sutura interfrontal y forma parte del seno frontal. Metatarso, miembro pélvico posterior, conjunto del hueso largo que forma una parte de las extremidades posteriores articuladas en el tarso. Esta es una imagen
Esta es una imagen que tenemos aquí sobre el caprino y unas cuantas partes óseas del animal. Tenemos las partes óseas palpables de un porcino. Tenemos la costilla, que es la región torácica, son huesos planos curvos que forman la mayor parte de la región torácica. También son livianos pero alternamente resilientes, lo que le ayuda con la protección de los órganos torácicos internos. Tenemos la isquion, que es un miembro posterior pélvico, que es un hueso plano y forma rectangular que se ubica posteriormente entre el ion y el pubis. Tenemos el ion, miembro pélvico, que es el hueso más grande de la pelvis, uno de los 3 huesos que conforman la cintura pélvica y conecta la columna vertebral con las extremidades inferiores. Vértebras torácicas son pares torácicas. Son las vértebras torácicas, comprenden la porción del tórax y tienen costillas adheridas a ellas. Tenemos también las vértebras lumbares, pares torácicas, son las vértebras restantes que están por debajo de los huesos torácicos y en la parte superior del sacro. Tenemos la una del codo, miembro torácico anterior, es la parte que une los dos huesos de la pata donde se conforma el codo. Tenemos la maxilar inferior, cabeza, es el hueso más grande y la parte de la cara que conforma la parte interior de la que hay una porción de la boca. Tenemos el radio, que es un miembro torácico anterior, que es el hueso más largo, encorvado hacia un arco que se encuentra ubicado en el húmero y el hueso superior del sacro. El tarso calcáneo, miembro pélvico posterior, es el hueso y contribuye al talón de la pata que se encuentra en filas posteriores. Tenemos hueso frontal de la cabeza, que forma parte del grupo de huesos pares del cráneo. Está formado por 2 huesos que se unen por la sutura interfrontal y forman el seno frontal. Además, el hueso que frontal y se subdivide en porciones escamosas, porción nasal y porción orbitaria. Ese es el punto, la imagen del punto óseo del porcino. Describir los componentes del casco equino. La pared es la parte visible del casco cuando está apoyado, se origina en la línea coronaria y coronal, zona que deja de haber piel y empieza el casco. La cuña está ubicada entre los pilares de la suela, limitada por los surcos paracuneales y litera en medio. Esta también tiene propiedades partes, los cuales son aples y apilares. La suela es la estructura de la suela similar a los estratos medios de la pared, es decir, cuerno turbular e interturbular, originado en la parte de papilas dérmicas dirigidas hacia abajo que tapizan la amplia superficie de la suela. Línea alba se observa entre la pared y la suela, que también se le conoce como línea blanca, y la línea de la clave, ya que allí van los clavos. La barra, que son algunos que conforman los suelos en la parte de la cuña, que forman también unos surcos llamados surcos paracuneales. Los limbos es la parte proximal en donde va más allá de la conexión de la piel a pelo. La corona es la parte que da origen al casco y la almohadilla es el tejido adiposo que se ubica en la cuña. Y por último, que es la falange distal, que se encuentra dentro del casco esquino, ahí hace parte de la dermis laminar y la occipital. Entonces aquí tenemos la parte de afuera del casco esquino y la parte de interior y la parte de adentro del esquino con cada una de sus partes, que aquí tenemos la pared, la línea de alba, la suela, el borde nasal de la pared, láminas de pared, surco central y la ranilla, surcos cuneales, la barra y entre muchas otras partes más. Pues este es mi tema que me tocó en mi trabajo. Ya esta parte de describir los procesos de conversión de músculo en carne le toca a mi compañero Juan Guillermo. Muchas gracias por su pequeña atención.
Cordial saludo, mi nombre es Juan Guillermo Murillo Montes del programa Zootecnia y hoy les describiré los procesos de conversión del músculo en la carne. Se divide en tres fases: la etapa prerigor o apoptosis o rigor mortis. Prerigor apoptosis corresponde a la primera fase de conversión cárnica a partir del músculo en el proceso organizado y regulado. El rigor mortis es la segunda fase de la conversión del músculo en la carne, en la cual se define como una contracción lenta e irreversible cuando el animal es beneficiado y desangrado. Se genera una introducción no solo en la circulación sanguínea, sino también el aporte del oxígeno del músculo, indicando así la síntesis. La importancia del funcionamiento de rigor mortis. Conocer el funcionamiento de rigor mortis, así como los efectos de la calidad, es importante, pues estrechamente relacionado con los parámetros la tenderación. En la tercera y última fase de la conversión del músculo en la carne, después que se da el rigor mortis, la anulación es un conjunto de modificaciones fisiológicamente y bioquímicamente del músculo ocasionado por un proceso enzimático. Describir la diferencia de la parte y locomoción en esta especie. Si hablamos de estos animales con fines productivos, ya que cada uno tiene un propósito específico para cada especie, ya sea si el bovino tiene cierto espacio en donde se puede desplazar, ya que sea un pastoreo o beber agua. En otra ocasión, dando al ganado, tiene una movilización, ya que sea por algún desastre natural o se caiga. Aquí queremos traer la parte de conmoción de animal terrestre y acuática. Nombrar y explicar cada caso de la utilización de la producción animal. Como podemos observar, cada uno de los puntos anteriores logramos ver todo está relacionado con un fin determinado productivo, ya que primero hablamos de cada uno de los puntos o sea palpables de los animales, como el bovino, el porcino, el equino y el caprino. Conclusiones: buscar la superficie del animal y satisfacer sus necesidades, emplear rodaduras de un lugar a otro. Para el animal necesita todo su cuerpo para poder adaptarse a un lugar donde se rodea. Gracias.